Esta unidad revisa los principios y las estrategias de prevención del restablecimiento de la transmisión tras haber logrado la eliminación. Al final de esta sesión deberá ser capaz de explicar los conceptos de receptividad, tasa o riesgo de importación, potencial malariogénico y restablecimiento de la transmisión del paludismo. Explicar los 3 métodos diferentes para estimar la receptividad. Describir los 4 métodos diferentes para estimar la tasa o el riesgo de importación. Explicar cómo mantener la vigilancia de la malaria tras la eliminación y describir el ABCDE de los programas de salud para viajeros. En este curso nos hemos centrado en la eliminación de la malaria, ya que es el objetivo importante por el que trabajan los países. Pero, ¿qué ocurre después de la eliminación? ¿Es todo champán y fuegos artificiales una vez interrumpida la transmisión? No, no lo es. Aunque la eliminación y la certificación son logros fundamentales, no son el final de la historia de la malaria para un país. Como dijimos en la unidad 1, se requiere una prevención continua del restablecimiento hasta que la malaria sea erradicada del planeta. En esta unidad discutiremos los principios y estrategias para que los países o zonas prevengan el restablecimiento tras la eliminación. Empecemos este debate sobre la prevención del restablecimiento aclarando de nuevo la diferencia entre casos importados, introducidos y autóctonos, y definamos el restablecimiento. Esta imagen muestra un pequeño pueblo después de haber eliminado la malaria. Después de que un país o zona haya eliminado la malaria, pueden producirse casos importados si la gente se traslada a la zona desde lugares donde la malaria es endémica o regresa de viajes a zonas donde la malaria es endémica. Cerca de las fronteras internacionales, también es posible que una población compartida de mosquitos lleve la malaria a través de la frontera. Un residente de este pueblo regresa tras viajar al extranjero y se infecta con la malaria que adquirió durante sus viajes. Este es el caso importado. Si en la zona hay mosquitos vectores, el caso importado podría transmitir el parásito a otra persona a través del mosquito vector. Este segundo caso se denomina caso introducido o caso F1 o de primera generación. En ocasiones más raras, la transmisión de un caso importado a otro introducido también puede producirse a través de una transfusión de sangre u otros procedimientos hospitalarios. Si no se toman medidas rápidamente para reducir las posibilidades de transmisión ulterior, el caso introducido podría transmitir el parásito a otra persona a través del mosquito vector. Este tercer caso se clasifica como autóctono o caso F2 o de segunda generación. Por último, si esta cadena de transmisión no se detiene, podría continuar, en cuyo caso consideraríamos que la transmisión está restablecida. El criterio mínimo de la OMS para el restablecimiento de la transmisión es la aparición de al menos 3 casos autóctonos de paludismo de la misma especie en el mismo foco durante 3 o más años consecutivos. De estos criterios se desprende que el restablecimiento puede producirse en cualquier momento tras la eliminación de la transmisión del paludismo. Sin embargo, hay una formalidad en esta definición una vez que los países han sido certificados como libres de malaria, porque el restablecimiento de la transmisión después de la certificación puede hacer que los países pierdan su certificación. El restablecimiento de la transmisión se traduce en una transmisión autóctona sostenida de la malaria. En otras palabras, si solo se produce un caso o casos introducidos y no dan lugar a más transmisión, entonces la transmisión no está restablecida. Aclaremos un par de términos porque a veces la gente se confunde entre reintroducción y restablecimiento. Estos términos están relacionados, pero tienen significados diferentes. La reintroducción de la malaria es la aparición de casos introducidos tras la eliminación de la malaria. Los casos introducidos significan transmisión local, y esto es preocupante ya que es el primer paso hacia el restablecimiento. Sin embargo,
es habitual que los países que han eliminado la malaria tengan unos pocos casos introducidos, ya que puede resultar difícil identificar los casos importados con la suficiente antelación para evitar toda transmisión ulterior, aunque es importante intentar evitar que se produzcan casos introducidos. No obstante, la aparición de casos introducidos debe ser una señal de alarma para el programa, ya que indica la presencia de vectores locales y una transmisión local que podría llegar a restablecerse. Deben tomarse medidas inmediatamente para interrumpir de nuevo la transmisión. El restablecimiento del paludismo tras la eliminación es mucho menos frecuente. El restablecimiento de la transmisión significa que la transmisión local de la malaria continúa. El restablecimiento se sugiere por la aparición de 3 o más casos autóctonos de paludismo, de la misma especie al año en el mismo foco durante 3 años consecutivos. A partir de estos conceptos, podemos ver que prevenir la reintroducción de la malaria será más difícil que prevenir el restablecimiento de la transmisión. Pero nuestro objetivo es prevenir el restablecimiento de la transmisión. Por ello, los países disponen de un periodo de tiempo tras detectar los casos introducidos para intervenir rápidamente con el fin de interrumpir la transmisión antes de que se restablezca. Existe una serie de condiciones que hacen que sea más o menos probable que se produzca el restablecimiento en una zona determinada. La condición más importante es la presencia de vectores eficientes de paludismo. Sin vectores de paludismo, la transmisión no se restablecerá, por lo que no hay riesgo de restablecimiento en partes del país donde no existan vectores. En segundo lugar, el clima debe ser adecuado. Si la temperatura es demasiado baja para que el parásito se desarrolle en el mosquito vector, como podría ocurrir en algunas zonas de gran altitud, la transmisión no podrá restablecerse. También debe haber contacto entre humanos y mosquitos. Si existe un buen control de los vectores y una construcción de las casas que impida que los mosquitos entren en las viviendas, el riesgo de restablecimiento será mucho menor. Tras la eliminación, la única forma de que los parásitos vuelvan a introducirse en la zona es a través de la importación, ya sea en un humano o en un vector. El riesgo o la tasa de importación será un factor importante a tener en cuenta a la hora de estimar el riesgo de restablecimiento. Aunque no es relevante en todas partes, en algunas zonas pueden haber parásitos de otras regiones cuya transmisión se bloquea porque no son muy compatibles con los vectores locales. Por ejemplo, hay indicios de que el P. falciparum no puede ser transmitido por el Anopheles sinensis en China. Y por último, el riesgo de restablecimiento será mucho mayor en las zonas donde el sistema de vigilancia no sea adecuado. Si el sistema sanitario es ineficaz o de difícil acceso, se podría tardar mucho más en identificar y tratar una infección, lo que podría dar lugar a una transmisión ulterior. Además, si no se hacen esfuerzos para garantizar que el personal sanitario esté atento a posibles casos de paludismo, es decir, si el personal sanitario no está lo suficientemente atento al paludismo, la vigilancia será inadecuada y la transmisión podría restablecerse. Una vez que un país ha alcanzado la eliminación, existen 5 estrategias clave que debe implementar para prevenir el restablecimiento. Algunas de estas estrategias son similares a las implementadas para la eliminación, pero pueden cobrar mayor importancia durante la fase de prevención del restablecimiento. También existe solapamiento entre algunas de estas estrategias. Por ejemplo, mejorar la detección precoz de los casos también puede reducir el potencial malariogénico, al igual que reducir el riesgo de importación ocupándose de la salud de los viajeros. Pero en aras de la presentación las discutiremos por separado. En primer lugar, el programa debe reducir o mitigar el potencial malariogénico. Hablaremos más sobre el potencial malariogénico en las próximas diapositivas y sobre cómo reducirlo. En segundo lugar, el programa debe garantizar la detección precoz de los casos, un tratamiento rápido y una respuesta rápida para intentar evitar la transmisión ulterior. Estas actividades ya han sido bien descritas en los módulos de vigilancia, unidad 5, pero repasaremos algunas de las especificidades para la prevención del restablecimiento. En tercer lugar, debe existir una buena colaboración entre todos los sectores que puedan afectar al restablecimiento de la malaria,
incluidos los ministerios de Turismo, Agricultura, Educación y el Ejército. No trataremos este tema en este módulo porque ya fue bien tratado en la unidad 8. En cuarto lugar, debe existir una colaboración transfronteriza eficaz y tocaremos este tema en este módulo. Y quinto, la salud de los viajeros es un componente importante de la prevención del restablecimiento, no solo para proteger a los viajeros de las consecuencias potencialmente graves de la infección por paludismo, sino también para reducir potencialmente el riesgo de importación de paludismo. En las diapositivas siguientes trataremos la reducción del potencial malariogénico, la respuesta rápida, la colaboración transfronteriza y la salud del viajero. Subyacente a todas estas estrategias está la necesidad de garantizar que sean sostenibles. Como hemos dicho varias veces, estas medidas deben continuar hasta que no haya más malaria en el mundo. Los países tendrán que encontrar la forma de integrar algunas actividades en el sistema sanitario para garantizar que sigan recibiendo apoyo financiero, mientras que otras actividades quizá deban institucionalizarse en el plan de estudios o hacerse permanentes a través de algún otro mecanismo. En esta sección explicaremos qué es el potencial malariogénico y las estrategias que pueden reducir o mitigar el potencial del restablecimiento de la transmisión de la malaria. Hemos hablado de 6 condiciones que favorecen el restablecimiento de la transmisión. Pueden reducirse a 2 factores principales que determinan cuánto riesgo de restablecimiento existe en una zona libre de paludismo: el nivel de receptividad y el riesgo o tasa de importación. El riesgo de importación solía denominarse vulnerabilidad, pero dado que generalmente se considera que la vulnerabilidad se aplica al riesgo de daño, ahora se utilizan los términos más específicos: riesgo o tasa de importación. La receptividad es el grado en que un ecosistema de una zona determinada permite en un momento dado la transmisión de la malaria. La receptividad viene determinada en gran medida por los vectores de la malaria de la zona. Una zona con un gran número de vectores de malaria eficientes será más receptiva a la transmisión de la malaria que una zona con un número bajo de vectores. El riesgo o índice de importación es la probabilidad de que se importen parásitos a la zona, ya sea a través del movimiento de personas infectadas o del vuelo de mosquitos infecciosos. El potencial malariogénico es la combinación de estos 2 factores. Una zona sin mosquitos vectores de la malaria no tiene potencial malariogénico, aunque un autobús lleno de personas infectadas de malaria se desplace a la zona. Y del mismo modo, una zona sin paludismo con una gran población de vectores de paludismo eficientes no tiene potencial malariogénico si no hay parásitos que encontrar. Pero ponga una población de mosquitos hambrientos junto con un autobús lleno de visitantes infectados de paludismo y tendrá transmisión de paludismo. Repasemos cada uno de estos 2 conceptos y luego su combinación. Ya tratamos el concepto de receptividad en la unidad 4 sobre control de vectores, pero volveremos a repasarlos aquí. La receptividad es un concepto desarrollado durante el Programa Mundial de Erradicación de la Malaria que se acepta comúnmente para significar el grado en que un ecosistema en una zona determinada en un momento dado podría soportar la transmisión local de la malaria. La receptividad de una zona a la transmisión de la malaria está obviamente relacionada con la capacidad de la población de vectores de la zona para transmitir infecciones de malaria. Si la densidad de mosquitos es demasiado baja o los vectores de la zona prefieren alimentarse de ganado, o si la tasa de supervivencia diaria es tan baja que ningún mosquito sobrevive al periodo de incubación extrínseco, la capacidad de los vectores para transmitir la malaria será muy baja. Los tipos de vectores de una zona y su capacidad vectorial son componentes claves de la receptividad. Sin embargo, tenga en cuenta que la definición de receptividad se aplica a un ecosistema. Un ecosistema es algo más que los vectores. Un ecosistema también incluye a los humanos, el parásito y el clima. Así pues, la receptividad de una zona también se ve afectada por la población humana, las especies parásitas y el clima. Consideremos diferentes factores y cómo afectan a la receptividad. La receptividad aumenta con el incremento de la capacidad de los vectores de la zona para transmitir la malaria. Cuantos más mosquitos vectores piquen a los humanos, mayor será el nivel de receptividad.
Esto significa que las zonas con un elevado número de vectores eficaces serán más receptivas. Sin embargo, el uso de un control eficaz de los vectores puede reducir la receptividad al impedir que los mosquitos piquen a los humanos. La receptividad también aumentará con un clima más cálido y húmedo. Las temperaturas más cálidas aceleran el desarrollo del parásito en el mosquito y su crecimiento, lo que da lugar a un mayor número de mosquitos infecciosos. Un tiempo más húmedo aumenta la disponibilidad de lugares de cría para los mosquitos, lo que contribuye a un mayor número de mosquitos y un mayor nivel de receptividad. La receptividad también aumentará a medida que la inmunidad de la población disminuya al reducirse la transmisión. Como habrá menos personas con inmunidad parcial a la malaria tras la eliminación, será más probable que infecten a los mosquitos, es decir, sin inmunidad que bloquee la transmisión, y más probable que adquieran la infección cuando les pique un mosquito infeccioso. El nivel de receptividad varía geográficamente y a lo largo del tiempo. La receptividad es un concepto complejo y no existe un patrón oro para medirla, pero hablaremos de 3 enfoques en la siguiente diapositiva. Hemos visto que la receptividad es el grado en que un ecosistema permite la transmisión de la malaria en una zona específica. Pero, ¿cómo medimos la receptividad? Al tratarse de un concepto tan complejo, no hay forma de medir directamente la receptividad. Sin embargo, podemos obtener una estimación de la receptividad a partir de 3 fuentes diferentes: datos entomológicos, datos de casos recientes, datos históricos. Veamos cada una de ellas por separado. Sabemos que la receptividad está relacionada con la eficacia y el número de mosquitos vectores en una zona. Los malariólogos han desarrollado un parámetro llamado capacidad vectorial, que se aproxima al número de nuevas infecciones que surgen al día de todas las picaduras a un humano infeccioso, con ciertos supuestos. Tratamos este concepto en la unidad 4 sobre control de vectores. Este concepto de capacidad vectorial resume todas las características importantes de una población de vectores de la malaria y su entorno en un momento dado. Sin embargo, como aprendimos en la sesión sobre vigilancia entomológica, es muy difícil medir estas variables sobre el terreno. Por lo tanto, podría ser posible utilizar una medida sustantiva de la capacidad vectorial como la abundancia de vectores para estimar la receptividad en lugar de utilizar la fórmula completa. Muchos países miden la presencia y el número de mosquitos vectores como un indicador bruto de la receptividad. Acabamos de ver cómo podemos estimar la receptividad utilizando datos sobre los vectores de la malaria en una zona, pero también hemos aprendido que puede ser difícil medir todos los componentes de la capacidad vectorial. Así que veamos otro método para estimar la capacidad de respuesta que utiliza datos sobre los casos de paludismo. Puede que ya haya oído hablar de los números reproductivos que se escriben como R, con un subíndice 0, también llamado R básico. Los números reproductivos expresan el potencial de transmisión de una infección recién introducida, dadas ciertas condiciones. En la práctica, se calcula como el número medio de infecciones secundarias derivadas de un solo caso. En esta ilustración, un viajero ha importado un caso de malaria. Tras ser picado por los vectores locales de la malaria, otras 2 personas se infectan. Una de ellas transmite su infección a otros 3 individuos a través de las picaduras de mosquitos infecciosos, mientras que la más joven transmite la infección a una sola persona. En la tercera generación de infecciones, un adolescente infecta a otras 3 personas. Un hombre adulto no infecta a nadie y una mujer embarazada infecta a un hombre. El hombre infectado por la niña transmite su infección a 2 personas más a través de las picaduras de mosquitos infecciosos. Como resultado, hay 12 casos secundarios derivados de 7 casos primarios. Así, el número reproductivo R básico se calcula como el número medio de infecciones secundarias, o 12 dividido por 7 infecciones primarias, que es igual a 1,7 en este caso. Por lo tanto, por cada caso índice habrá una media de 1,7 casos secundarios. Esto nos da una medida de la capacidad de respuesta a la malaria. Si el R básico en una zona es mucho mayor que 1, significa que la transmisión continuará
y decimos que la zona es receptiva. Sin embargo, si el R básico es mucho menor que 1, entonces la transmisión del paludismo terminaría en un corto número de generaciones y decimos que la zona no es receptiva. Hemos discutido dos enfoques para estimar la receptividad, uno utilizando parámetros entomológicos y el otro calculando R básico, utilizando información sobre casos recientes. El tercer y último enfoque para estimar la receptividad es el uso de datos históricos sobre la prevalencia o incidencia de la malaria como sustituto de la receptividad. Este es un mapa de la subregión del Gran Mekong que muestra los datos de incidencia de la malaria en 2012. En el futuro, después de que los países de esta zona eliminen la malaria, podrán utilizar este mapa histórico como sustituto de la receptividad. Este enfoque de utilizar datos históricos resulta atractivo porque es bastante sencillo si se dispone de datos de encuesta pasadas o de vigilancia de la malaria. Sin embargo, este enfoque asume que no se han producido cambios en la receptividad en los años intermedios. Los programas de malaria que basen su estimación de la receptividad en datos históricos tendrán que considerar cuánto tiempo ha pasado desde que se midieron los datos históricos y si se han producido cambios medioambientales o de población en el ínterin que pudieran afectar a la receptividad. Al final, los países utilizarán a menudo una combinación de los tres métodos: entomológico, datos de caso y datos históricos, así como el conocimiento experto de la zona para estimar la receptividad. Hemos terminado nuestra revisión de los tres métodos para estimar la receptividad. El otro factor necesario para estimar el potencial malariogénico es el riesgo o la tasa de importación. Estimar el riesgo o la tasa de importación puede ser relativamente más sencillo que estimar la receptividad. La fuente de datos más importante procede de la base de datos de vigilancia de la malaria que registra información sobre todos los casos importados. A lo largo de los años, estos datos pueden resumirse para identificar las zonas del país con mayor número de casos de paludismo importado. El riesgo o la tasa de importación pueden determinarse a partir de la comprensión de los patrones de viaje y el flujo de población de una zona. A menudo, esta información es de conocimiento local y puede determinarse preguntando a informantes clave, como funcionarios locales o miembros de la comunidad. Las entrevistas a informantes clave también pueden combinarse con ejercicios de mapeo participativa, utilizando los conocimientos locales para identificar las zonas en las que existe un mayor riesgo de entrada de personas procedentes de zonas donde la malaria es endémica, sobre todo si estas poblaciones se dedican a actividades ilegales o el movimiento de población es reciente. Por último, los datos de los teléfonos móviles son cada vez más útiles para identificar las zonas que experimentan una afluencia de personas procedentes de zonas donde la malaria es endémica. Aunque su aplicación sigue siendo técnicamente complicada, se espera que este enfoque pueda salir del ámbito de la investigación para resultar más útil a los programas contra la malaria. La tasa de importación puede cambiar rápidamente debido a catástrofes naturales o conflictos, por los que los programas de prevención del restablecimiento deben permanecer atentos a los acontecimientos actuales y tener siempre en cuenta el impacto de los movimientos de población en el potencial malariogénico de una zona. La interacción de los dos factores principales que determinan el riesgo del restablecimiento, es decir, la receptividad y el riesgo o la tasa de importación, determina la magnitud del potencial malariogénico de una zona. Por desgracia, no existe una fórmula fácil para calcular el potencial malariogénico per se. Como hemos dicho, se trata de un constructo útil pero no cuantificable. El potencial malariogénico debe estimarse para cada una de las unidades administrativas del país o de la zona. La yuxtaposición de los dos factores, como se muestra en esta tabla, permite identificar las zonas con potencial malariogénico y riesgo de restablecimiento de la transmisión. Si el valor de uno de los factores es 0, la posibilidad de restablecimiento del paludismo es nula, aunque el valor del otro sea alto. Sin embargo, el riesgo de importación nunca es 0, aunque puede ser muy bajo.
Por eso, los servicios básicos de manejo de casos, es decir, la detección, el diagnóstico y el tratamiento del paludismo, deben estar presentes en todo un país. Es probable que haya lugares en los que la receptividad sea realmente nula, por ejemplo, zonas en las que no existen vectores del paludismo. Normalmente, zonas montañosas o centros urbanos muy desarrollados. Sin embargo, en las zonas en las que existe receptividad a la transmisión de la malaria y un riesgo o tasa de importación de parásitos, entonces hay potencial de transmisión de la malaria o potencial malariogénico. El grado de potencial malariogénico y por tanto el riesgo de restablecimiento dependerá de lo receptiva que sea la zona y de la tasa o el riesgo de importación. Como hemos aprendido, el riesgo de restablecimiento de la transmisión depende del potencial malariogénico, que será diferente en una zona o un país. Tras la eliminación, el grado de intervención en una zona dependerá de la estimación del potencial malariogénico. Veamos con más detalle qué tipo de intervenciones deben utilizarse en zonas de potencial malariogénico variable, que va de 0 a alto riesgo. En las zonas con un potencial malariogénico nulo o muy bajo, la detección pasiva de casos combinada con una buena gestión de los mismos, es decir, un diagnóstico y un tratamiento de calidad garantizada, debería estar disponible para garantizar que todo el mundo pueda ser diagnosticado y tratado rápidamente para evitar enfermedades graves y la muerte. En zonas con baja receptividad y bajo riesgo o tasa de importación, el potencial malariogénico es bajo y la detección precoz de casos por parte de un servicio sanitario general vigilante, complementada con la investigación epidemiológica de cada caso local sospechoso, puede ser suficiente, siempre que se apliquen medidas curativas y preventivas rápidas y adecuadas. En las zonas con mayor receptividad y tasa de importación, puede ser necesario complementar estas actividades con la detección activa de casos o la administración selectiva de medicamentos en torno a un caso índice. En localidades con un alto potencial malariogénico, puede ser necesario reducir la receptividad durante la temporada de transmisión utilizando medidas de control de vectores. Podría desplegarse cualquiera de las medidas de control de vectores de distribución a gran escala, es decir, el rociado residual intradomiciliar, RRI, o los mosquiteros tratados con insecticida, MTI, y en su caso, podrían utilizarse intervenciones complementarias como la larvicida. Un enfoque alternativo o complementario podría ser utilizar la IRS reactiva alrededor de un caso confirmado, si la zona no ha sido fumigada recientemente. Así pues, puede ver que tras la eliminación, el grado en que deben continuarse las intervenciones dependerá de la estimación del potencial malariogénico de la zona. Será necesario estratificar las jurisdicciones sanitarias de un país que haya eliminado la malaria según el potencial malariogénico estimado y a continuación adaptar un paquete de intervenciones adecuado a las características de cada estrato. Trataremos la estratificación en la siguiente unidad. Detengámonos a pensar. De cada par, elijamos el país para el que probablemente sea más fácil prevenir el restablecimiento, suponiendo que todos los demás factores sean iguales. Una isla o un país sin litoral. Un país con un sistema de salud fuerte o débil. Un país tropical o subtropical comparado con un país de clima templado. La colaboración multisectorial es un área de actividad clave para la prevención del restablecimiento. La unidad 8 ya trató este tema en profundidad, por lo que no lo repetiremos aquí. Simplemente tengamos en cuenta que la colaboración multisectorial deberá continuar más allá de la eliminación en la fase de prevención del restablecimiento. Aquí estamos de nuevo en la cascada de vigilancia de la eliminación. Sin embargo, hay algunos cambios para ajustar el enfoque de la vigilancia para prevenir el restablecimiento. En primer lugar, la detección de casos se hace más difícil en las zonas que previenen el restablecimiento porque la malaria se ha vuelto poco frecuente y los proveedores de atención sanitaria pueden no acordarse de detectar los casos sospechosos.
se requiere una vigilancia adicional para evitar retrasos en el diagnóstico de la malaria. Este es uno de los cambios más importantes y peligrosos que se producen tras la eliminación. Se puede evitar los retrasos en el diagnóstico asegurándose de que la malaria sigue formando parte de los módulos de formación continua y de que se envían recordatorios frecuentes al personal sanitario, sobre todo en zonas con un alto potencial malariogénico, para que incluyan la malaria entre sus diagnósticos diferenciales. Puede que el país tenga que asegurarse de que se realizan pruebas rutinarias de malaria entre los viajeros o inmigrantes con fiebre. Como hemos señalado anteriormente, también podría ser necesario realizar una detección activa de casos entre los grupos con un riesgo elevado de infección en zonas con un alto potencial malariogénico, con el fin de mejorar la detección precoz de casos si no hay acceso al diagnóstico y tratamiento de la malaria en los centros sanitarios. La malaria debe seguir siendo una enfermedad de notificación inmediata y debe existir un sistema que alerte rápidamente a las autoridades para iniciar la respuesta. Los casos deben seguir investigándose para determinar el lugar probable de la infección, pero tras la eliminación, muchos países pueden integrar la malaria en sus sistemas de respuesta epidémica o rápida. Estos equipos de respuesta rápida podrían activarse por un caso confirmado de paludismo u otra enfermedad propensa a epidemias o brotes, como el COVID-19, el ébola, el cólera, el sarampión, entre otros. En lugar del programa contra la malaria, el sistema de respuesta rápida puede investigar y responder a los casos de malaria. Las intervenciones reactivas deben llevarse a cabo de acuerdo con el protocolo nacional. La detección reactiva de casos debe llevarse a cabo para reforzar el sistema de vigilancia. Otra diferencia con respecto a la fase de eliminación es que no hay necesidad inmediata de llevar a cabo una investigación focalizada si se importan casos. El país debe disponer de directrices de vigilancia que determinen el tipo de respuesta en función del potencial malariogénico estimado de la zona y de la clasificación de los casos. Estas respuestas, que podrían incluir la detección reactiva de casos, la administración reactiva de medicamentos o el RRI reactivo, puede aplicarse inmediatamente según el protocolo. Sin embargo, si se identifican casos locales, puede ser necesaria una investigación focalizada. Si se llevan a cabo investigaciones de foco, debe desarrollarse un plan de respuesta para abordar los determinantes de la transmisión. Para comprender mejor cómo debe reorientarse la vigilancia para prevenir el restablecimiento, consideremos un estudio de caso de Sri Lanka. Sri Lanka eliminó la malaria en 2012, sin embargo, algunas partes de Sri Lanka se consideran muy receptivas, y la proximidad de Sri Lanka a la India significa que a menudo hay casos importados de PEVIVAX. Entre 2013 y 2017 se identificaron 278 casos importados de paludismo. He aquí un ejemplo de cómo ha funcionado el sistema de vigilancia en Sri Lanka desde su eliminación. El 12 de diciembre de 2018, un ciudadano de Sri Lanka buscó atención médica por una enfermedad febril que incluía síntomas respiratorios. 14 días después, el 26 de diciembre, se le diagnosticó malaria por PEVIVAX. Nunca había salido de Sri Lanka. El 18 de diciembre de 2018, un jornalero indio de una obra en construcción en Monergalala, a unos 160 kilómetros al este de Colombo, buscó tratamiento para un ataque de fiebre y dio positivo para PEVIVAX. Ambos casos fueron notificados al Programa Nacional contra la Malaria de Sri Lanka, la campaña contra la malaria, en un plazo de 24 horas, y el programa respondió inmediatamente. Ambos casos fueron investigados. Se descubrió que el ciudadano indio era un caso importado de malaria, ya que sus síntomas empezaron aproximadamente un mes después de llegar a Sri Lanka. En la investigación del ciudadano de Sri Lanka se descubrió que había pasado un día y una noche, a finales de noviembre, en la misma obra en la que trabajaba el ciudadano indio. Se determinó el genotipo de los parásitos de ambos casos y se comprobó que eran idénticos. Aunque el nacional indio estaba asintomático en el momento en que el nacional de Sri Lanka durmió en la obra, el programa determinó que el caso de Sri Lanka se había introducido,
al ser la primera generación del caso importado. La respuesta a estos casos fue inmediata y amplia. Se inició la detección reactiva de casos en todas las personas con una exposición similar a la de los dos casos, y a todos los demás ciudadanos indios que trabajaban en la obra se les proporcionó una cura radical contra el PBVAX para garantizar que no quedaba ningún reservorio de infección. Se realizaron investigaciones entomológicas en varios lugares. Se distribuyeron mosquiteros tratados con insecticida y se aplicó el RRI. Se reforzó la vigilancia parasitológica y se rastreó a todas las personas que habían visitado la obra hasta su residencia actual, y se les hicieron pruebas de malaria. Se llevaron a cabo campañas de concienciación puerta a puerta. Se alertó a los centros sanitarios sobre la posibilidad de que se produjeran casos de paludismo y se reforzó la capacidad de diagnóstico de la enfermedad. Como resultado de esta investigación y respuestas rápidas y minuciosas, no se produjo ninguna transmisión ulterior de la malaria. Este es un ejemplo de cómo un sistema de vigilancia atento en un país que ha eliminado la malaria puede responder rápidamente para interrumpir la transmisión antes de que pueda restablecerse. La colaboración multisectorial es un área de actividad clave para la prevención del restablecimiento. La Unidad 8 ya trató este tema en profundidad, por lo que no lo repetiremos aquí. Simplemente tenga en cuenta que la colaboración multisectorial deberá continuar más allá de la eliminación en la fase de prevención del restablecimiento. Las regiones fronterizas son importantes para la prevención del restablecimiento porque suelen ser las zonas con mayor potencial malariogénico tras la eliminación. Un país que trabaje para prevenir el restablecimiento necesita disponer de un mecanismo que funcione para compartir información y colaborar con los países vecinos en la prevención de la malaria en las regiones fronterizas. Las zonas fronterizas suelen tener un mayor potencial malariogénico que las zonas interiores, debido a la elevada tasa de importación, con frecuentes cruces fronterizos de las poblaciones locales y a las poblaciones de vectores compartidas. Además, el control de vectores en las zonas fronterizas puede ser menos eficaz si no se lleva a cabo también en el lado de mayor transmisión. Como resultado, tanto la receptividad como la tasa o el riesgo de importación pueden ser mayores a lo largo de las fronteras. Los países que comparten fronteras internacionales deben iniciar la colaboración transfronteriza lo antes posible, pero es especialmente urgente después de la eliminación, ya que es una actividad clave para prevenir el restablecimiento. La colaboración transfronteriza tiene 3 objetivos principales. En primer lugar, existe la necesidad de compartir información crítica para mejorar las respuestas a ambos lados de la frontera. Este intercambio de información no solo incluye información sobre los casos de malaria, sino también sobre la aplicación de las intervenciones y otros factores que podrían afectar a la situación de la malaria, como los desplazados internos o las catástrofes naturales. En segundo lugar, ambos países deberían comprometerse a maximizar el acceso a las intervenciones contra la malaria en las zonas que comparten poblaciones de mosquitos y humanos. Si las intervenciones se aplican solo en un lado de un foco compartido, la cobertura efectiva se reduce significativamente porque una parte de la población no está cubierta. En tercer lugar, cuando se producen brotes o epidemias que cruzan las fronteras, todos los países afectados deben armonizar sus respuestas para interrumpir eficazmente la transmisión y sofocar el brote lo antes posible. La colaboración transfronteriza debe redundar en beneficio de ambos países, no solo del país con menor o ninguna carga de paludismo. Como veremos en las siguientes diapositivas, la colaboración transfronteriza funciona mejor cuando hay intereses y objetivos compartidos y barreras mínimas a la comunicación y la coordinación. El primer paso para desarrollar la colaboración transfronteriza es un análisis conjunto de las regiones fronterizas compartidas. Desde la perspectiva de la malaria, puede haber una gran variedad de condiciones en las zonas fronterizas que afecten a la transmisión actual o potencial de la malaria. A menos que se identifiquen y comprendan un plan de colaboración, puede resultar incompleto. A continuación, los dos países deben identificar y acordar sus objetivos compartidos.
En el mejor de los casos, el objetivo compartido será la eliminación y la prevención del restablecimiento de la malaria en los focos compartidos. Sin embargo, para muchos países con una alta carga, sus fronteras con los países que están previniendo el restablecimiento son en realidad sus zonas de transmisión más baja. Encontrar un objetivo común en tal situación podría ser más difícil, pero hacer hincapié en los beneficios de poner en marcha la eliminación subnacional de la malaria podría convencer a los líderes políticos de los países con mayor carga. Una vez aclarados los objetivos, se puede desarrollar un plan de acción que identifique las actividades compartidas o coordinadas. Los mecanismos de coordinación son fundamentales y puede ser necesario que funcionen a distintos niveles. A nivel nacional, es posible que existan mecanismos de coordinación regional que puedan utilizarse. Estos pueden incluir reuniones regionales de directores de programas celebradas por la OMS u otras instituciones. Sin embargo, también se necesita un mecanismo de coordinación local que puede aportar la forma de reuniones periódicas entre funcionarios locales. Un acuerdo escrito es importante como registro de las decisiones alcanzadas por quienes negocian la colaboración. Es posible que se necesiten acuerdos formales de alto nivel para obtener la aprobación de los funcionarios de los niveles subnacionales. Una vez que se hayan puesto en marcha las actividades, es necesario supervisar los resultados para garantizar que las actividades continúan según lo previsto y tienen el efecto deseado. Hemos mencionado la necesidad de establecer mecanismos de colaboración para garantizar el intercambio de información y la coordinación de las actividades. Hay muchos tipos de mecanismos que pueden ser necesarios. En primer lugar, un acuerdo de alto nivel puede permitir que funcionarios gubernamentales de niveles inferiores participen en la colaboración transfronteriza. En él se establecen los términos y el alcance de la colaboración y se autoriza a otros funcionarios a actuar en colaboración. En segundo lugar, deberán celebrarse reuniones entre los programas. Siempre es mejor identificar un mecanismo de coordinación existente para estas reuniones y las reuniones regionales o subregionales celebradas por la OMS u otras organizaciones multilaterales pueden servir de plataforma para la coordinación bilateral. Si estas reuniones no son suficientes o existe la oportunidad, las reuniones bilaterales periódicas entre países también pueden servir para gestionar la colaboración. Es posible que las cuestiones específicas relacionadas con la colaboración deban resolverse en comités designados y esto también debe gestionarse a un nivel superior. En tercer lugar, algunas colaboraciones pueden beneficiarse de plataformas de intercambio de datos y cuadros de mando. Sin embargo, es importante que estas plataformas se vean como un medio para un fin, que es la mejora del intercambio de información y la supervisión, y no como un fin en sí mismos. Por último, gran parte del trabajo real de la colaboración transfronteriza tendrá lugar a nivel local. Es muy importante garantizar que haya al menos una pequeña financiación para reuniones frecuentes a este nivel, que permita a los funcionarios de la frontera conocer a sus homólogos e intercambiar información. Se pueden utilizar sencillas aplicaciones de mensajería para garantizar una comunicación rápida y eficaz a nivel local. La colaboración transfronteriza es uno de los aspectos más difíciles de la eliminación de la malaria y la prevención de su restablecimiento, porque la responsabilidad de la colaboración va más allá de cualquier programa o país. Sin embargo, es de vital importancia para que los países lleguen a la eliminación y prevengan el restablecimiento. Por último, hablemos de la importancia de la salud de los viajeros en los programas de prevención del restablecimiento. Una vez que el paludismo ha sido eliminado de una zona, la inmunidad de los individuos que viven en ella empezará a disminuir hasta que finalmente la inmunidad de la población al parásito sea escasa o nula. Esto expone a los residentes a un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte si se infectan mientras viajan por un país donde la malaria es endémica. Los países que previenen el restablecimiento de la transmisión deben desarrollar un programa
para reducir el riesgo de paludismo entre los viajeros como forma de reducir sus posibilidades de contraer una enfermedad grave y como forma de reducir el riesgo de importación. Muchos países establecen clínicas de viaje a los que los residentes pueden acudir para informarse sobre los riesgos de enfermedad asociados a sus viajes a distintos países. La OMS recomienda que los viajeros y sus asesores tomen nota de los 5 principios, el ABCDE, de la protección contra el paludismo. A. Ser conscientes del riesgo, del periodo de incubación, de la posibilidad de aparición tardía de la malaria y de los principales síntomas de la malaria. B. Evite las picaduras de mosquitos, especialmente entre el atardecer y el amanecer. Los viajeros pueden utilizar repelente de insectos en la piel expuesta o en la ropa para evitar las picaduras. Los mosquiteros tratados con insecticida son un medio excelente de protección personal mientras se duerme. La OMS también sugiere espirales antimosquitos y aerosoles para reducir las picaduras en interiores. La ropa protectora con o sin la aplicación de un repelente también puede ayudar a reducir las picaduras en interiores y exteriores. C. Tome medicamentos antipalúdicos, quimioprofilaxis, cuando sea apropiado, a intervalos regulares para prevenir los ataques agudos de paludismo. La OMS dispone de recomendaciones sobre el fármaco antipalúdico quimioprofiláctico más adecuado según el destino. La quimioprofilaxis debe ser prescrita por los médicos, teniendo en cuenta el tipo de riesgo de paludismo en las zonas que se van a visitar y las contraindicaciones del medicamento. Es muy importante tomar la dosis correcta y respetar el régimen de dosificación. Aunque ningún régimen profiláctico antipalúdico proporciona una protección completa, una buena quimioprofilaxis reduce significativamente el riesgo de una enfermedad mortal. D. Busque inmediatamente diagnóstico y tratamiento si aparece fiebre una semana o más después de entrar en una zona con riesgo de paludismo y hasta 3 meses, o en raras ocasiones incluso hasta 1 año, después de salir de una zona de riesgo. Incluso con quimioprofilaxis existe la posibilidad de infección de paludismo, y los viajeros actuales o recientes deben buscar diagnóstico y tratamiento lo antes posible, asegurándose de mencionar su reciente viaje. E. Evite las actividades al aire libre en entornos que contengan hábitats de larvas, como pantanos o zonas pantanosas, especialmente al atardecer y por la noche. En general, los viajeros deben limitar su exposición al aire libre en zonas con transmisión continua de paludismo, sobre todo donde predominen los vectores que pican al aire libre, para reducir su riesgo de infección. Estas recomendaciones son claramente beneficiosas para el viajero y también pueden ayudar a reducir las posibilidades de importación de parásitos a zonas que estén evitando el restablecimiento de la transmisión. Detengámonos a pensar. Para evitar su restablecimiento, los sistemas de vigilancia deben mantener un alto nivel de vigilancia de los casos sospechosos de malaria. Esto suele ser difícil para los países que han eliminado la malaria y que ya no lo perciben como una amenaza. Identifiquemos al menos 3 enfoques que podría adoptar en su país para mejorar la probabilidad de que los casos de malaria sean detectados por el sistema sanitario tras la eliminación. En resumen, tras la eliminación, el riesgo de restablecimiento de la transmisión de la malaria viene determinado por el potencial malariogénico de una zona, que es una combinación de la tasa o el riesgo de importación de infecciones de malaria y la receptividad del ecosistema a la transmisión. La receptividad puede estimarse a través de indicadores entomológicos, cifras de reproducción o indicadores históricos de transmisión de la malaria, mientras que la tasa o el riesgo de importación pueden medirse directamente utilizando datos de vigilancia o estimarse a través del conocimiento local. Debe mantenerse la vigilancia de los casos sospechosos de la malaria y los sistemas de vigilancia deben responder rápidamente a las infecciones importadas o introducidas para evitar la transmisión ulterior. Concienciación, evitar las picaduras,
uso de quimioprofilaxis, búsqueda inmediata de diagnóstico y tratamiento y evitar los ambientes al aire libre son el ABCDE de la salud del viajero. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.